Hola, bienvenidos a una nueva cápsula del módulo de TAI. Hoy revisaremos cómo construir una curva de calibración mediante la adición de estándar y para qué nos puede servir. Recordamos que una curva de calibración es la representación gráfica de una señal, es decir, de la respuesta de un equipo en función de la concentración del analito. ¿Cómo la construyo? Lo primero que hacíamos eran estándares o patrones de soluciones de concentración conocida que iban incrementando su concentración y medíamos su señal, es decir, su absorbancia, su tramitancia, y la graficábamos obteniendo una recta. Posteriormente a eso, cada punto corresponde a una concentración definida y establecíamos qué absorbancia podía determinar, siendo esta creciente, y podíamos obtener nuestra recta y mediante los programas que hemos usado, por ejemplo Excel, podíamos obtener la ecuación de esa recta y obtener la ecuación matemática que después nos permitiría en cualquier punto entre medio o extrapolar, es decir, alargar esta recta, nos va a permitir determinar la concentración de una muestra problema mediante ver cuál es su respuesta dentro de esta curva. Eso es una curva de calibración. Recordemos que una curva de calibración es una representación gráfica o una ecuación matemática que nos va a permitir determinar la concentración de una sustancia de interés con respecto a su respuesta en el equipo, en este caso en el espectrofotómetro. ¿Qué son las curvas de calibración con adición de estándar? Muchas veces la preparación de estándares que reproduzca la composición de una muestra que es compleja no es tan fácil y tiene muchas interferencias. ¿Cuáles son estas muestras complejas? Por ejemplo, las muestras de suelo, las de minerales, las de sangre, las de orina, donde tengo más de un componente y más esos componentes interfieren entre sí. Por lo tanto, las mediciones se complican bastante y no es tan fácil determinar la concentración de un compuesto en específico mediante el método de la espectrofotometría. Por lo tanto, tengo que buscar otra alternativa con el objetivo de minimizar los efectos de la matriz, es decir, de esta muestra que es compleja, se utiliza el método de la adición del estándar, el cual consiste en la adición de un volumen fijo de muestras. Siempre es importante considerar que es un volumen fijo de muestra a soluciones estándares, es decir, soluciones de concentraciones conocidas que yo conozco, diluyendo un volumen final constante. Por lo tanto, tengo una muestra constante de muestra, tengo una cantidad constante de muestra, tengo volúmenes variables de estándares o de patrones y todo lo llevo a un volumen siempre el mismo, un volumen igual. Posteriormente se procede a determinar la señal de los estándares, así como de la muestra preparada de la misma forma en ausencia del estándar añadido, y cada solución las señales son afectadas de la misma manera por los interferentes que tiene la matriz. Por lo tanto, están todas las muestras llevadas a las mismas condiciones finalmente y eso nos va a permitir de forma indirecta obtener la concentración de interés, lo que nosotros andamos buscando. Acá está representado por S, que es una señal, que puede ser, por ejemplo, la absorbancia, donde yo he preparado distintas muestras para determinar con distintas concentraciones de patrón, por eso se van los colores distintos, donde la concentración del patrón va aumentando, y determino también cuando no tengo la presencia del patrón y debo obtener una recta. Y esto es necesario cuando el efecto de la matriz, es decir, la muestra que yo tengo para analizar es muy compleja, tiene muchos componentes, para eso se usa. En general, con este método se obtienen intervalos lineales de concentración de trabajo muy estrechos. Son pequeñitos los intervalos de concentraciones donde yo voy a obtener esta línea recta que me va a permitir determinar de forma más precisa. Este método no elimina las interferencias, solo las compensa, ya que se obtienen todas las señales analíticas bajo las mismas condiciones. Finalmente lo que hacemos es llevar a todas nuestras muestras a las mismas condiciones y de una forma indirecta obtener la concentración de la muestra problema. El procedimiento se lleva a cabo para la aplicación de este método, consiste en la selección de alícuotas de volumen fijo de muestra. Es importante considerar que el volumen de muestra es fijo para todas las muestras que voy a preparar. Lo que varía son los volúmenes de estándares agregados y finalmente tengo que llegar a un volumen de muestra que voy a medir de la misma concentración. Es muy importante tener esos parámetros claros para poder hacer un buen trabajo. Vamos a revisar esto con un ejemplo. El ejemplo dice, se han determinado cuantitativamente sulfatos en agua mediante una técnica instrumental adecuada y calibrado por método de adición de estándares, que es la adición de los patrones. Para ello se preparó un conjunto de matrices A, B, C, D, E y F de la siguiente forma.
Tengo mi matraz A, al cual se le agregó 25 ml de muestra. Recordamos, todas las muestras todos los matraces deberían tener la misma cantidad de muestras, en este caso es 25. Se le fueron adicionando volúmenes variables de patrón. Al primero no se le agrega nada de patrón, que va a ser finalmente la muestra problema sola. Al segundo se le agrega 1 ml, al tercero 2, 3, 4 y 5, para finalmente completar todos a 50 ml, a un volumen final de 50 ml. Y en este caso se midió la tramitancia, el porcentaje de tramitancia, 59%, 47%, 37%, 30%, 24% y 20%. ¿Qué se me pide? Representar los valores de la absorbancia frente al volumen de las disoluciones patrón, es decir, deberíamos graficar la tramitancia frente a los volúmenes del patrón agregado, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero tenemos porcentaje de tramitancia. Nuestra primera labor sería llevar de porcentaje de tramitancia a tramitancia y luego a absorbancia, para luego construir la gráfica. Segundo lugar, nos piden encontrar la ecuación matemática que se ajusta a estos datos obtenidos, por lo tanto la ecuación de la recta, y finalmente determinar la concentración de la muestra problema. Vamos a comenzar con el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es llevar de porcentaje de tramitancia a tramitancia, por lo tanto debemos dividir el porcentaje de tramitancia por 100. Está acá el porcentaje de tramitancia, lo divido por 100 y obtengo estos valores, y después obtener la absorbancia. Recordemos que la absorbancia está definida como menos el logaritmo de la tramitancia. Si aplico menos logaritmo a cada una de las tramitancias, puedo obtener la absorbancia. Y acá tengo un resumen de cada uno de los matraces, del matraz A, del matraz B, C, D, E y F, todos con 25 ml de muestra problema, con las cantidades variables de solución patrón y todos aforados al mismo volumen final. Obteniendo esto, en resumen, tengo los volúmenes del patrón, tengo la absorbancia, puedo obtener la gráfica. Fueron graficados. Se obtuvo la ecuación de la recta. Recuerden que lo podemos hacer en Excel y tenemos un tutorial por si no recuerdan cómo hacerlo, y obtenemos el coeficiente de correlación que nos indica que es muy cercano a 1, por lo tanto es una recta que está bien, corresponde a una recta efectivamente, y tenemos la ecuación de la recta. ¿Qué nos quedaría hacer? Determinar la concentración de la muestra, que es el objetivo final de este método. Tengo la ecuación de la recta. Hay cero señal, es decir, la absorbancia es cero, cuando el volumen del patrón agregado es menos 400,58. Es un volumen negativo. Por lo tanto, yo debo considerarlo como, si yo quito ese valor, lo resto, como es negativo, voy a obtener la concentración de mi muestra problema. En este caso, también debo considerar que la masa total de la muestra corresponde a la masa del patrón agregado más la masa del analito. Si yo considero que la masa es la concentración por el volumen, la concentración total por el volumen total es igual a la concentración del patrón por el volumen del patrón más la concentración del analito por el volumen del analito. La señal será cero cuando la concentración total sea cero. En esas condiciones, y el volumen del patrón va a ser igual al volumen del patrón en el recipiente cero. Sustituyendo y despejando, puedo obtener que la concentración del analito corresponde a 9,83 partes por millón. Si lo hago utilizando la gráfica, la ecuación de la recta obtenida desde la gráfica, me dice que la concentración del analito es igual a la concentración del patrón dividida por el volumen del analito, y así yo obtengo la cantidad de moles de analito que tenía, por S, que es donde intercepta el eje Y, la recta, partido por la pendiente denominada por P. Si yo hago esta resolución, obtengo exactamente el mismo valor, por lo tanto la concentración de interés, lo que yo andaba buscando, corresponde a 9,83 partes por millón. Acá aparece un resumen de cómo se utiliza la ecuación del método de adición de estándar. El intervalo de la respuesta de la señal S, es decir, S es la señal del equipo, en nuestro caso sería la absorbancia, es proporcional a la concentración del analito, donde la señal está dispuesta por un A, que es la concentración de añadida o del patrón, más la concentración de la muestra problema. Si yo reordeno, me queda de esa forma. Y la recta de calibración me dice que es I, A por X más B.
donde I sería nuestra absorbancia, X es la concentración de añadida y B sería A por la concentración de la muestra problema. Reordenando, obtengo estas ecuaciones. Si lo quiero mirar en la gráfica, cada concentración de patrón agregado corresponde a un punto. Esta es la muestra de que no se les fue agregado el patrón. La ecuación de la recta, el volumen donde intersecta la concentración, o en nuestro caso lo hicimos con el volumen, y la concentración de la muestra problema sería igual al intercepto con el eje Y, B, y partido por A, que sería la pendiente. Y esto resume lo que hicimos en nuestro caso anterior. Recuerda hacer el desafío dispuesto para esta cápsula como guía de aprendizaje, donde realizaremos paso a paso este ejercicio o este ejemplo problema y responder tu ticket de salida, el cual nos brindará información valiosa sobre el aprendizaje de esta cápsula. Nos encontramos en la próxima cápsula. Que se encuentren muy bien.